Esto parece hasta, digamos, una tomadura de pelo, ¿no? Supuestamente identificar un déficit, un problema para que el derecho a ser elegido se traduzca efectivamente en la realidad, pero a la vez se posterga el tratamiento de ese problema y limita la solución a una sola instancia. Es decir, por un lado, no les da la posibilidad de decir sí, estamos a favor de promover, porque aprobamos, pero cuando ves en la realidad es tan limitada lo que están dando que es dudoso que dudoso que se llegue a tener un impacto importante. De todas formas, en estas últimas elecciones en Uruguay hubo un aumento en el número de mujeres electas al Parlamento que más que nada, a mi juicio, tenía que ver un poco con suerte, porque por lo menos un tercio de ellas llegaron en el último lugar electo de la lista, entonces no eran lugares seguros, y por otro lado de que había sectores que sí tenían un criterio, sectores de la izquierda que tenían un criterio de codificación interna aplicada. Esta como disyuntiva entre la irrupción, digamos, de las mujeres a nivel del poder ejecutivo en números importantes, donde empiezan a tener una presencia, porque además al llegar a los cargos ejecutivos también en general le genera más exposición a través de los medios de comunicación, y una situación en los parlamentos donde todavía son una minoría muy pequeña. Es una de las cosas que uno se pregunta, es si esto importa para quiénes, pensando en una democracia, en los procedimientos que se establecen las democracias representativas. Cabe preguntar si esta situación es una situación que la ciudadanía en general aprueba o no aprueba. Esta es una pregunta que pocos consultoras y pocos académicos que no sean feministas toman como un punto para indagar. Pero en el caso de Uruguay, en el 2008, nosotras realizamos una encuesta de opinión pública con el apoyo de IDEA Internacional, y también en Chile se han hecho también estudios de opinión pública, Flaxo con CERNAM, un estudio del PNUD en 2008, y también la Corporación Humanas, que hicieron también una encuesta en marzo de 2008. Estas encuestas lo que muestran es que entre la ciudadanía hay niveles muy altos de apoyo a la presencia de mujeres en cargos electivos y designados. Esto un poco refleja lo que comentaba Carmen, que Bachelet está saliendo con un nivel de aprobación de un 80%. Esto se refleja en estas encuestas que se han hecho, donde además se expresa un apoyo mayoritario, tanto en las encuestas de Uruguay como en Chile, de aceptación, en el caso de Chile, de las medidas de paridad establecidas por Bachelet, y aceptación de las leyes de cuotas o la aplicación de paridad en la designación de cargos ministeriales o las cuotas en las listas electorales. Esta uruguaya, un 75% de los encuestados además decían que sería deseable que las fórmulas presidenciales para estas últimas elecciones incluyeran una mujer. Al final, la única fórmula presidencial que incluyó una mujer en estas recientes elecciones era la fórmula de un nuevo partido absolutamente minoritario, Asamblea Popular, que no llegó a tener representación parlamentaria. En las fórmulas de los dos principales partidos que competían, no solo eran tanto el vice como el candidato presidencial hombres, sino también eran figuras
muy, digamos, muy establecidos, no eran figuras renovadoras, eran figuras que tienen una tradición muy importante, figuras muy destacadas, pero donde no se percibe una voluntad de cambiar, de traer nuevas caras, nuevas visiones y de sumar nuevas voluntades a las propuestas, tanto de la izquierda como de la derecha. También en la encuesta de Uruguay preguntamos, la pregunta que hicimos sobre si les parecía que debería haber más o menos mujeres en el gabinete o en el Parlamento, una de las opciones que incluimos justamente era la pregunta, era la opción de decir el sexo de los miembros del Parlamento no es relevante. Lo que queríamos tratar de relevar con esta pregunta era justamente hasta qué punto la ciudadanía piensa que es importante. Si es importante que haya mujeres, ¿por qué? ¿Es solamente por una cuestión de justicia? Porque las mujeres son la mitad de la población y entonces en una democracia representativa deberían ser también la mitad de los cargos de los gobernantes. ¿O hay otra dimensión más que tiene que ver con la representación sustantiva? En esta encuesta en Uruguay solamente un 14% decían que es irrelevante el sexo. Es decir, 86% piensan que es relevante, es un dato relevante. No son intercambiables hombres y mujeres, ¿no? Importa si es hombre o mujer. Y esto lo vinculamos con otra pregunta que hicimos que tenía que ver con la percepción si hombres y mujeres promueven los mismos temas y valores o diferentes temas y valores en su quehacer político. En este caso también había una percepción mayoritaria de que hay una diferencia en la actuación política de hombres y mujeres. En todos los casos, y esto era tanto en el caso de las encuestas de Uruguay como en las encuestas de Chile, también advertimos una diferencia importante entre las respuestas de hombres y mujeres. Lo que estas encuestas recogen, además de un apoyo general alto para la actuación de mujeres en política, es que las mujeres apoyan más que los hombres esa actuación y perciben más que los hombres que las mujeres tienen una actuación diferente. Es decir, si la opinión pública piensa que debería haber más mujeres en los cargos de poder, solamente una minoría considera que es irrelevante el sexo de sus representantes, entonces podríamos pensar que no piensan la representación solamente en términos descriptivos, en términos cuantitativos, numéricos, sino en términos de la calidad de la representación. La presencia equilibrada de hombres y mujeres en política, es decir, cambiaría la agenda para incluir temas previamente no tocadas, no tratadas, excluidas o ignoradas por elencos integrados mayoritariamente por hombres, y dentro de esa aprobación hacia las mujeres y la necesidad de su presencia como fundamental para la calidad de la democracia, las mujeres, la ciudadanía femenina es la que más siente la falta de una presencia más amplia de mujeres. Capaz que lo que podemos decir es que señala que las mujeres más que los hombres sienten un grado mayor de insatisfacción con el continuado dominio masculino de los cargos de poder.